Bueno, en este momento pues voy a explicar lo que es el código de que se realizó para utilizando la lista doblemente enlazada. Entonces, bueno, primero que todo pues les voy a mostrar lo que es el, el menú o bueno, nuestro archivo principal donde se va a ejecutar todo el programa. Ahorita vamos a mirar pues lo que son estas cuatro funciones. Entonces primero pues voy a mostrar desde acá, desde lo más sencillo, que es el, la clase nodo. Entonces, bueno, esta clase nodo lo que hace es que incluye la clase persona.h, que ahora se las muestro. Y bueno, esta clase entonces pues tiene sus getter y setters. Y pues como datos coge eh, la persona, pues que es la clase que ahora les voy a mostrar. Y también coge dos tipo no punteros, se autorreferencia, que va a servir para poder crear la lista doblemente enlazada más adelante. Acá como tal, pues en el archivo lo que están definidos pues son esos getters y setters que están acá. Y ahora les voy a mostrar la clase persona, que también es una clase pues importante en para este programa. Lo que tiene esta clase es, bueno, el constructor y sí, el desconstructor. Tiene los getters acá y tiene también acá los setters. Y como otros métodos adicionales, entonces tiene el de calcular el IVA, calcular el descuento y calcular la factura. Y sus variables, sus miembros de la clase son esta constante que es el valor del día, que en este caso pues es de 20.000, ya que el problema no lo plantea de esa manera. También está la identificación, que es un tipo string, el número de días, el valor de los medicamentos, el valor de los tratamientos y el número de estrato. Y ahora, bueno, acá está definido lo que es todo, los getters y setters y los demás, y los métodos adicionales que construimos. Ahora más adelante pues les voy a mostrar. Y por último tenemos la clase de lista doble. Esta clase lo que tiene es igualmente el constructor y el desconstructor y el destructor diré. Eh, como miembros de clase tiene el punto inicial, o sea, tiene cuatro variables de tipo no, que son de estas. Entonces una es de punto inicial, otra de punto final, otra es un auxiliar y otra es la referencia que se llama R. También tiene como dos métodos privados que ya que solo será posible acceder desde la misma clase a estos dos métodos, entonces pues los puse privados, el cual es de insertar cola y insertar cabeza, que es para pues insertar datos al nodo, que pues se va a utilizar más que todo en este caso, pues en este método público que es de insertar datos. También está el de eliminar nodo, que pues eliminará un nodo como tal completamente, que pues que tiene un dato. Está el demostrar, que en este caso pues el demostrar se muestra como una tabla, el demostrar factura, que bueno en este caso no lo utilicé, el tamaño tampoco lo utilicé, y el de verificar identificación, que lo que hace es que muestra si retorna verdadero o falso si la identificación que meta el usuario está en el programa. También otro método que confirma si la lista está vacía o no. Y otra que es para que retorna pues el paciente, pues retorna la clase o la persona, el objeto de persona de esta clase. Bueno, entonces ahora en la principal, pues está como tal el menú principal, que entonces pues se hace simplemente con un do while y con un switch como si fuera un menú. Lo que hace entonces tiene cuatro, cuatro opciones para poder realizar. Entonces la primera es agregar paciente. Entonces si el usuario mete uno, va a venirse al case uno, entonces va a ser de agregar paciente, que es esta función.
Entonces, ¿qué es lo que hace esta función? Acá declaramos las variables que vamos a utilizar y lo siguiente que se hace es, bueno, los respectivos out. Acá entonces pide al usuario que ingrese un número de identificación y entonces lo setea, se lo setea a un paciente que pues en este caso este paciente es auxiliar y se lo setea y pues pide el dato, se lo setea a este objeto que es auxiliar. Más adelante veremos para qué. Eh, Después verifica en la lista de pacientes que no haya ninguna identificación igual a esta. En caso de que esto se cumpla, en este caso pues esto está en esta, que es la de verificar identificación. Entonces lo que hace este método es que verifica si hay alguna identificación igual a la que pues pasa como argumento o si no hay ninguna igual. En este caso pues mm, lo que hace acá es compara la identificación que le llega como argumento a la función y compara eh, la identificación que hay en la lista, pues, las identificaciones que hay en la lista y retorna true si pues se encuentra una identificación igual. Bueno, entonces se verifica. En caso de que si haya encontrado una identificación igual, entonces le va a pedir al usuario que ingrese una diferente. Y va a ser el mismo proceso hasta que el usuario ingrese una identificación que no esté registrada. Lo siguiente que va a hacer es pedir el número de estrato del, del paciente. Entonces, en este caso también tenemos acá una verificación. Lo que hace es, bueno, pide el dato y se lo asigna al objeto. Lo que hace este while es que verifica que el estrato sea menor a 6 o mayor a 1, ya que pues está entre esos dos rangos. En caso de que sea mayor a 6 o que sea y que sea menor a 1, pues va a pedir de nuevo o un dato de nuevo. El siguiente pide pues el resto, que es el número de días que estuvo hospitalizado, el valor del tratamiento y el valor de los medicamentos. Como ven, pues acá se guarda todo en un objeto, que en este caso pues es un objeto auxiliar y lo que va a hacer siguiente es que se va a agregar a la lista. Entonces, ese objeto auxiliar lo que nos sirve es para agregar directamente todo lo que le metimos a ese objeto anteriormente de una vez a la lista, ya que pues en la lista doble acá, el de agregar, insertar datos, lo que nos pide como parámetro es un objeto de tipo persona, de clase persona, entonces pues lo hace directamente. Lo siguiente, entonces pues nos devolvemos, ya agregamos un paciente, lo siguiente es eliminar el paciente. Entonces lo que hace es casi igual que el otro. Primero verifica que la lista no esté vacía, pues si la lista está vacía, pues no realiza nada, no realiza nada, solo manda un mensaje que la lista está vacía. Si la lista no está vacía, se mete a este caso, que en este caso pues primero pide la identificación del paciente que desea eliminar, verifica si esa identificación existe. En caso de que no exista, pues también se pausa y pues dice y manda un mensaje que dice que el número de identificación no está ingresado, no está registrado. Si no, lo que hace es, viene a este caso, que lo que hace es eliminar mediante una función de la lista, en un método de la lista, eh, y pues me mandó un mensaje. En este caso, pues ese método es el siguiente, es el de eliminar no. Entonces este método también recibe como parámetro una identificación y esta identificación lo que hace, con esta identificación lo que hace es que se confirma, se busca entre toda la lista y cuando encuentra la lista, lo que se hace es pues eliminar
el nodo que contiene ese número de identificación. El siguiente caso en el switch es el de el caso 3 que pues muestra a todos los pacientes. En este caso también es un método de la lista. Eh, lo que hace este método pues es mostrar todos los pacientes en forma de tabla. Los muestra pues como si fuera una base de datos. Primero verifica que la lista no sea, que la lista no esté vacía. En caso que esté vacía, pues manda un mensaje. Si no está vacía, eh, manda un mensaje para que se vea correctamente la lista. Y después construye pues una tabla. Se construye una tabla con todos los datos de los pacientes, con todos, absolutamente todos, ya que pues acá se realiza desde que auxiliar sea diferente de nulo, o sea que llega hasta el final. El siguiente caso es el de mostrar factura, que es este caso. Entonces lo que se hace acá, primero que todo se verifica que la lista no esté vacía de nuevo. En caso de que la lista no esté vacía, se prosigue con el siguiente caso. Entonces, eh, lo que hace este caso sería, primero pide la identificación del paciente al cual desea ver la factura, verifica si el paciente se encuentra registrado mediante verificar identificación, que creo que no lo he mostrado. Lo que hace verificar identificación, bueno, sí, ya lo había mostrado, que es lo que busca entre todos y busca si hay un paciente o no hay un paciente con ese número de identificación en la lista. Entonces, si verifica y ve que no, que es falso, significa que no hay ningún paciente registrado con ese número de identificación. Entonces, lo que va a hacer es meterse a este caso, que va a decir, pues va a mandar un mensaje de error. Si al verificar la identificación, si se encuentra un número de identificación igual, pues se mete a este caso. Y lo siguiente que va a hacer es, em, bueno, cambiar el color de las letras y borra todo. Y entonces se crea una variable auxiliar de persona, y esta variable auxiliar se rellena de la siguiente forma. En listas de pacientes, get paciente, que acá lo tenemos, get paciente, un momento. Lo que hace get paciente es que retorna pues un objeto de clase paciente. Esto se hace de la siguiente forma. Bueno, un objeto de la clase paciente, gracias a una identificación. O sea, mediante una identificación nos retorna un objeto de clase paciente. Entonces lo que hace es que mientras, bueno, lo mismo, recorre toda la lista y al encontrar una identificación en la lista que sea igual a la identificación que se pasó como argumento, retorna ese objeto de clase persona. En caso pues de que no lo encuentre, pues no retorna nada. Eh, Vale, entonces pues ahí ya, entonces esta variable auxiliar se llenaría pues con el paciente que, que tiene esa identificación. Lo que se hace, bueno, acá se puede cambiar esto por total factura, que ya lo tenía, pero no lo había puesto como tal, sino que volví a copiar esto. Entonces lo que hace acá entonces es total factura, se va a igualar a auxiliar punto calcular factura. Entonces como este auxiliar es un objeto de tipo persona, lo que hace es que se puede manipular con los métodos que tiene pues el tipo persona. En este caso pues calcular factura es de la siguiente manera. Calcular factura lo que hace es que tiene esas variables inicializadas. Entonces, calcular factura calcula primero el IVA, después calcula la hospitalización y tratamientos con el IVA, o sea, el total, y después lo que hace es que calcula el descuento. Por último, pues a factura lo iguala a
hospitalización y tratamientos, que es el número de días que pasó hospitalizado por el valor del día más los tratamientos, y se le suma el IVA que se calculó anteriormente. Y medicamentos, que en este caso pues medicamentos no se le hace ningún, no le aplica el IVA, entonces pues simplemente se suma menos el descuento que se calculó anteriormente. Entonces ya vamos a ver estos métodos. Este método entonces es para calcular el IVA, pues se pone un tipo de IVA. Bueno, acá dice float, pero pues acá debería ser in. Em, entonces el IVA se va a igualar a el valor del día por los días que pasó hospitalizado más los tratamientos, ya que los días de hospitalización y los tratamientos son los que les aplica el IVA. Y esto se multiplica por 0.12, ya que el IVA es del 12%, y por último pues se retorna el valor que nos dé acá, que se calcule. Ahora, para calcular el descuento es más complejo, pues se necesita el IVA y se necesita pues hacer más, necesitamos tener ya como tal el total de la hospitalización y los tratamientos más el IVA. Entonces, después de tener eso, se mira si el estrato es diferente, o sea, que sea diferente a mayor que 3. Esto quiere decir pues que el estrato debería ser menor que 3 para entrar a este caso. Eh, el descuento, que es lo que necesitamos, se iguala a la hospitalización y tratamientos, es este cálculo, más los medicamentos que como no tienen IVA, pues no están eh, incluidos en este cálculo, y se multiplica por 0.07, que en este caso pues sería el 7%. Ya pues después se retorna el descuento. Esto pasa solo si el estrato es menor que 3. Si no es menor que 3, pues directamente no se mete al caso y el descuento retorna cero. Listo, entonces esto sería lo que esto. Y ya por último, pues la factura, pues como ya dije, pues es el total de la hospitalización y tratamientos con el IVA, los medicamentos que no aplica IVA y menos el descuento que se calculó anteriormente, ya retorna la factura como tal. Entonces venimos acá y entonces pues acá ya sale, se genera la factura. Acá pues como tenemos el auxiliar de la persona, podemos calcular el IVA para que salga ahí el IVA en pantalla, para que salga el descuento que se le aplicó. Y ya por último, pues el total factura, que fue el que se calculó gracias a este método. Y ya por último, pues voy a mostrar cómo funciona el programa, cómo se ve. Bueno, entonces en este caso, entonces agregamos un paciente, digamos un código, un número de identificación que sea 100, el estrato del paciente que sea 2, el número de días que ingrese, el número de días que fue hospitalizado. Si el paciente no fue hospitalizado, ingrese 0, entonces pues digamos yo le pongo 4. E ingrese el tratamiento, digamos que el tratamiento valió 5.000 y que los medicamentos también valieron 5.000. Ahí ya como tal se agregaría el paciente. Entonces si le damos en mostrar a todos los pacientes, nos salta primero el mensaje de que maximicemos la ventana en caso de que no vamos bien, y se muestran los pacientes. Si queremos agregar otro paciente, pues lo agregamos. Acá 6. Acá pongámosle 4 también. Pongámosle de 10.000 y 10.000. Eh, Otra vez le vamos a mostrar todos los pacientes y ahí se ve como se ve el paciente 100 y el paciente 55, pues que están identificados con esos números. Si queremos eliminar un paciente, pues le damos al 2, que es eliminar pacientes, y miramos. Entonces, en este caso yo quiero eliminar el paciente número 100. Entonces ahí ya se elimina el paciente número 100, volvemos a mirar y ya como tal se muestra solo el paciente número 55. Ahora, si yo quiero calcular la factura de algún paciente, en este caso pues del 55, que es el único que tengo en la lista, ya que si pongo el del número 100, me dice que no está registrado y pues me devuelve. Entonces, eh, yo pongo 55, que es el número que tengo registrado, que es el único que tengo registrado, y como ven, pues ahí ya
me muestra el valor de la hospitalización, el valor de tratamientos, el valor de medicamentos, el IVA que se le aplica, el descuento que en este caso fue cero, ya que como podemos ver el paciente 55 es estrato 6, después no le aplica descuento. En caso de que un paciente sea estrato menor a 3, entonces digamos en este caso 2, sí se le va a aplicar un descuento. Entonces 10.000 y 10.000 y le calculamos al 100. En este caso, pues como se puede ver acá, le calcula un descuento y pues se le aplica acá al final, ya que pues serían 80.000 más 10.000, 90.000, 100.000 más 10.800, entonces sería 100.000, eh, 110.800 y menos esto, pues nos daría como resultado esto. Y eso sería todo el programa.